Bien, habíamos estado viendo hace 8 días el inicio de la carta de Juan. Vimos que es una carta que probablemente pudo haber sido escrita entre el 96 y el 105 después de Cristo. El antecedente en el pensamiento juánico inmediato es el Evangelio de Juan. Y creo que es bien importante que, además de lo que textualmente el apóstol nos está diciendo en la carta, podamos tener como único antecedente inmediato fuera de la carta eh, el Evangelio, nada más. Y es por eso que habíamos estado analizando cómo, bueno, es que el Evangelio fue escrito antes de las cartas. Por esta razón, digo, sería el único antecedente o la única referencia fuera de las cartas que podríamos utilizar. Habíamos estado viendo previamente cómo el énfasis del versículo 1 al versículo 4 es el cuerpo. Y es por eso que la corporeidad o el mensaje de la corporeidad radica en lo que los testigos presenciales habían visto y oído, habían palpado. Aquí está el enlace, ¿no? Palparon acerca de la palabra de vida. Entonces, y ese es el testimonio. Aquí tenemos la palabra marturumen, también lo que anuncian. ¿Qué es lo que anuncian? Que la vida eterna literalmente estuvo aquí y se hizo cuerpo. Ese es el mensaje que, en pocas palabras, está predicando el apóstol Juan. Desde el versículo 5 hasta el versículo 10 tenemos la siguiente sección que vamos a ir viendo detalladamente y con calma para que podamos desglosar lo que el apóstol está mencionándonos, y démonos cuenta que inicia con la conjunción kai, kaiestin, ute, teangelia. Y y es literalmente el mensaje el cual hemos escuchado. ¿Se acuerdan que este verbo lo hemos estado viendo desde el versículo 1, a que coamen? Con rojo lo puse, ¿ok? A que coamen y georacamen, que es hemos escuchado, y georacamen hemos visto. Entonces, inicia en el versículo 5, con rojo. Nuevamente ocupa el mismo verbo en perfecto. Este mensaje, el cual hemos escuchado, y ojo, de él. Y eso es algo bien, bien importante, porque ¿cuál es el antecedente literal, el antecedente de él? Y es que si nos vamos al versículo 3, tenemos ahí el antecedente de él. Dice: lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, anunciamos también a vosotros, para que también vosotros con coinonía tengáis con nosotros, pero la coinonía nuestra con el Padre y con el Hijo de él, Jesucristo. Y aquí está la palabra, ¿no? Jesucristo. Y esto escribimos nosotros para que la alegría, el gozo, la felicidad nuestra sea completada. Y ese es el mensaje el cual hemos escuchado de él. Entonces, ¿cuál es el antecedente de este genitivo? Es Jesucristo, de él, Jesucristo. Entonces, aquí no solamente se enfatiza la corporeidad de Dios, que es representada a través de esta palabra, tensoen, ten aionion, la vida eterna, que tomó cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que escucharon de él? Y anunciamos a vosotros, y aquí está el mensaje, que Dios vos estim. Dios es luz. Vamos a ponerlo con amarillo. Entonces, ese es el mensaje. La pregunta es,
donde en las comunidades juánicas tenemos una referencia directamente a este fos o la palabra luz. Y aquí me parece bien importante que tengamos en cuenta el Evangelio, pues para arrojar un poquito más de entendimiento a lo que Juan está desarrollando en este pasaje. Y es que si vamos al Evangelio, voy a dejar de compartir, si vamos al Evangelio, en el capítulo 1, voy a abrir el texto griego, permítanme. Por uno, vuelvo a compartir. Bien, no estoy compartiendo, permítanme. Bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos para agarrar contexto, en el principio era el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y Dios era el Logos. Versículo 2, este era o estaba en el principio junto a Dios, todo por medio de él llegó a ser, y sin él llegó a ser ni una, literalmente. Lo que llegó a ser, si lo traducimos literalmente, ¿no? En él la vida estaba y la vida era la luz, y aquí está la primera palabra, la luz de los hombres. Entonces, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad paine brilla, y la oscuridad a él no apagó, literalmente. Hubo un hombre, y aquí es algo bien, bien importante que, bueno, ahorita vamos a ver, vamos a hablar, bueno, pero sigamos con el 6. Hubo un hombre enviado del lado de Dios, del nombre de él, Juan. Este vino para testificar, sí, para el testimonio, para que testificase acerca de la luz. Aquí está. Para que todo el que cree por medio de él, para que todo literalmente creyesen por medio de él, no era aquel la luz, sino para que testificase acerca de la luz. Entonces, literalmente era la luz, la verdadera, la que fotice, literalmente brilla, ilumina a todo hombre viniendo al mundo. Entonces, algo bien importante en el Evangelio es el uso recurrente de la palabra fos. Fos, aquí se entiende como luz, pero literalmente, ¿qué es la luz? Y eso es una metáfora que podemos entender de cómo Dios decide hacerse carne. Dios se acerca a la humanidad. Dice en el 10, en el mundo estaba y el mundo por medio de él llegó a ser y el mundo a él no conoció. Y entonces, y ya aquí si nos saltamos hasta el 14, ya nos dice, el verbo se hizo carne, literalmente, sarxegeneto, aquí está. Entonces, pero ya con esto ya tenemos una declaración puntual de todo lo que involucra que Dios se acerque al ser humano. Sin embargo, lo que tenemos hasta el versículo 9 es que el logos, primero, es la luz. Si vamos desde el 4, en él la vida estaba y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué es la luz? Es primero la vida eterna que radica en Dios mismo manifestado en Jesucristo. Y es por eso que testificar sobre Jesucristo es testificar acerca de la luz. Por eso dice aquí en el versículo 6 que Juan, aquí está, Johannes, fue enviado para que testificase acerca de la luz, para que todo el que creyese o que crea por medio de él, para que todo el que crea por medio de él, literalmente,
no era aquel la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que testificase, y aquí vean esta palabra, testificase peri tu fotos, acerca de la luz. Entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué la luz Jesucristo? Porque en él estaba, aquí está, la vida. Una vida que el hombre no tiene en sí mismo. Y como consecuencia, cuando Dios toma un cuerpo, la vida se acerca al ser humano. Y como consecuencia, esa vida tiene como referencia o se asemeja a la luz. Para el pensamiento juanino, la luz tiene una connotación de vida, de algo que inicia nuevamente, pero lo más importante es algo que el ser humano no puede tener por sí mismo. Dios tiene que acceder, en este caso, a la historia mediante su corporeidad. Es decir, Dios se hace cuerpo. Dios toma cuerpo en la persona de Jesucristo y accede a la historia. Esto es bien importante porque si lo miramos desde el punto de vista de Éfeso, recordemos la influencia griega. La palabra fos o fotos tiene una gran influencia platónica. Puntualmente, si recordamos el libro 7 de la República, donde Sócrates plantea la famosísima alegoría de la caverna. Los hombres están encadenados y por medio, pues básicamente, para no hacer largo el relato, el hombre que puede cuestionar la realidad mediante la mayéutica es el hombre que se desata de las ataduras, deja de ver las sombras proyectadas en la pared y sale al mundo real a mirar la luz. Pero en la alegoría de la caverna, todo radica en la capacidad del hombre de poder cuestionar y de poder desarrollar un argumento sobre la realidad. En el cristianismo, si bien es todo lo contrario, la palabra fotos reinterpreta o fos reinterpreta esa capacidad de la verdad o de la vida. Porque si bien en Platón fos simboliza verdad o vida, aquí en el pensamiento juánico sí simboliza también, en este caso lo tenemos aquí, Zoé, que es en este caso la vida eterna. Lo tenemos en el versículo 4 del Evangelio, y en él la vida era, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esto es algo muy importante porque cuando vamos a la carta que se escribe después del Evangelio, dice, y es este el mensaje el cual hemos escuchado de él y anunciamos a vosotros, que Dios luz es. Y entonces, ¿cómo podemos entender aquí la palabra fos? Tiene que ver directamente con el acercamiento de Dios, como lo menciona en el Evangelio. Dios se hace carne. Y eso tiene que ver directamente con el tema implícito de la corporeidad que viene planteando desde el versículo 1 y 4, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado. Entonces, cuando menciona esta declaración, Dios es luz, tiene implícita, en este caso, el tema de la corporeidad de Dios. Dios se hace carne. Y por eso dice, y oscuridad en él no hay ninguna. ¿Y qué dice en el Evangelio? Recordemos en el Evangelio, en el versículo 5, y la luz en la oscuridad brilla o resplandece, y la oscuridad a él no prevaleció. ¿Qué es la oscuridad? Si la luz entendemos como el acercamiento de Dios, como el que Dios toma cuerpo en la historia humana, no es descabellado pensar que la oscuridad tiene que ver con la ausencia de Dios, el alejamiento de Dios. Dios, ese Dios que parece impasivo a la acción humana. Y en ese sentido, creo que es muy importante, si miramos ese tema de la ausencia de Dios como una especie de oscuridad, porque pues bueno, ahí podemos abordar el tema de cómo se puede visualizar no solamente el tema de que si Dios existe, no, sino la pregunta de si le importamos a Dios. Para Juan sí le importamos. ¿Por qué? Porque accede a nuestra historia mediante un cuerpo humano.
accedes a nuestra realidad. Entonces, regresando a las cartas, en el versículo 5 de primera de Juan, eso se sintetiza con esta declaración: Dios fos estin, Theos fos estin. Dios es luz y oscuridad en él no hay ninguna. Versículo 6. Si decimos que comunión tenemos con él y en la oscuridad caminamos, mentiroso también, literalmente, aquí, sí, mentiroso también hacemos a la verdad. Y ojo con esto, aquí este versículo 6 es muy importante porque ya había hablado de la coinonía. Bueno, aquí la palabra coinonía en el versículo 6 está aquí. Previamente habíamos resaltado esta palabra en verde, vamos a poner en verde también para que no perdamos la hilación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el versículo 3 cuando dice, pero vosotros comunión tenéis con nosotros y la comunión con nosotros, con el Padre y con el Hijo de él, Jesucristo? O sea, cuando hay una comunión con lo que los apóstoles que vieron y tocaron al verbo de vida y les anuncian lo que ellos vieron y tocaron, aquí está el anuncio, comunión tienen ¿con quién? Con el Padre y con Jesucristo. Entonces, ahora sí vamos al versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, ¿cómo se tiene comunión con él? Por medio de la palabra apostólica, por medio de lo que los testigos presenciales vivenciaron, tocaron, vieron. Entonces, y en la oscuridad caminamos. Y vean, ese verbo peripateo, aquí está, peripateo es un verbo que se puede traducir no solo como caminar, sino como vivir. ¿Cómo se puede vivir en la oscuridad teniendo comunión con la palabra apostólica? Y es que aquí empieza Juan a hacer una diferenciación entre los que siguen la palabra apostólica y consideran que Dios toma cuerpo. Pero ¿qué es andar en la oscuridad? Pues negar previamente o permanecer negando lo que ellos han dicho. ¿Qué es esto? Que Dios es luz. O sea, que Dios se acerca a nosotros en la corporeidad, que Dios toma cuerpo. Entonces, por eso, si decimos que comunión tenemos con Él, ojo, ¿cómo vamos a tener comunión con Él? Lo repito, permaneciendo en la palabra apostólica y teniendo como énfasis directa el reconocer esa parte doctrinal. Dios accede a la historia, Dios toma cuerpo. Y en la oscuridad caminamos, negamos este aspecto de la corporidad, mentiroso también hacemos a la verdad. Entonces, aquí este verbo poieo es bien importante porque quiere decir que si no se cree este aspecto de la corporeidad de Dios, hacemos mentiroso el mensaje. Nos separamos completamente del mensaje apostólico. Y me parece que eso es fundamental porque esto lo está Juan hasta ahorita desarrollando poco a poco, paulatinamente. Entonces, les recuerdo que si tienen alguna duda, pues, yo no los veo ahorita porque estoy compartiendo pantalla, pero saben que pueden interrumpirme y podemos responder las preguntas, ¿no? Pero luego dice en el versículo 7, y vean cómo empieza con este ean, que es un sí condicional. Y aquí está otra vez en el 7, un sí condicional. Pero si en la luz caminamos, como Él está en la luz, que es caminar en la luz, creer este aspecto de que Dios es luz, es decir, Dios toma cuerpo, mantener seguir ese aspecto de la doctrina apostólica. Comunión tenemos unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Él, Catharisei, purifica a nosotros de todo pecado. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. La palabra apostólica es el hecho de que Dios se acerca a nuestra historia. Y por eso dice, si en la luz caminamos,
que recordemos que este verbo peripateo se puede traducir como caminar, andar o vivir, tiene que ver con una acción constante, una norma de vida. Si en la luz caminamos, como Él está en la luz, comunión tenemos unos con otros. Y es algo bien importante porque la comunión de la iglesia radica o circuncida, está alrededor de la palabra apostólica. Gira alrededor de la palabra apostólica. Una palabra que parecería algo tan sencillo. Dios dignifica la historia humana. Dios se acerca al ser humano tomando cuerpo. Entonces, no solo eso, digo, tenemos comunión unos con otros y ya tenemos aquí una conjunción. Y la sangre de Jesucristo, hijo de él, purifica, purifica. Y aquí la palabra catharizo es purificar. Y de hecho en griego la palabra se puede también aplicar al rito de la purificación. Aparece esta palabra en el, ¿cómo se llama? En las bodas de Caná, con las tinajas de piedra. Bueno, luego lo podemos ver, ¿no? Con las tinajas de piedra que estaban tinajas destinadas al rito de la purificación. Entonces, era un rito de purificación que se daba antes, en teoría, de entrar al templo, ¿no? Pero aquí la sangre nos purifica a nosotros de todo pecado. Entonces, quiere decir que la comunión con la palabra apostólica es una comunión que tiene como propósito ese mensaje que escucharon directamente de él. Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a este mundo finito, caído y pecaminoso. Dios se empolvó los pies con nosotros, fue uno de nosotros. Y no solo eso, su sangre nos purifica de todo pecado. Nos purifica, nos purifica. Y luego vean, tanto el 6, el 7 y el 8 empiezan con esta palabra ean, un sí condicional. Sí, si decimos que pecado no tenemos, asimismo, mentirosos, nosotros mismos engañamos totalmente y la verdad no está en nosotros. Habla de un pecado que está en nosotros. Y aquí es algo muy importante porque esta palabra jamartía, aquí, que está aquí, tanto en el 7, vamos a ponerla de verde, como jamartía en el versículo 8, no tiene que ver directamente con pecados que, pues el texto, en el contexto no viene de pecados pues que se hagan, pues dentro de un deleite. El cristiano no puede hacer eso, ¿no? Sino que está hablando, tiene hasta ahorita el apóstol el lineamiento de la palabra doctrinal. Él por eso viene hablando de que si comunión tenemos con él, está ocupando la palabra peripatomen, que es una forma de vida, ¿no? Aquí también la tenemos en el versículo 7, peripatomen, que es caminamos, aquí lo traen como caminamos. Caminamos en el versículo 7. Caminar tiene esa connotación de vivir, una vida que no se desvía, una vida que esté enfocada. Entonces aquí, ¿cómo entendemos el sustantivo jamartía? El no desviarnos doctrinalmente. Y aquí es algo muy, muy importante porque el desvío doctrinal tiene como consecuencia el desvío ético. Y entonces, si se niega la corporeidad de Dios, esa negación va a tener como consecuencia una desviación ética. Entonces, ese es el sentido que Juan nos está transmitiendo aquí. Si decimos que no tenemos pecado, que, por ejemplo, no hay gente que niega en la iglesia la corporeidad, que no hay gente que está saliéndose de esa comunión o de esa coinonía, como lo dice aquí en el versículo 7, que gira en torno a la palabra apostólica. Parece ser que habla incluso, aquí el jamartía podría entenderse incluso de hasta hacer una tentación a negar este aspecto de la doctrina apostólica. Por eso dice, si decimos que pecado no tenemos, a nosotros mismos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero es por eso que ya aquí habla de que permanecer en la palabra apostólica nos purifica, catarice de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Por eso ellos que pues, no tenían la Biblia, tenían una oralidad
que escuchaban de los apóstoles, pues no tenían, por así decirlo, una reglamentación escrita. Obviamente, ya para el año 90, después del 90, ya había muchos evangelios escritos y tenían el evangelio escrito esa es la comunidad de Éfeso, ¿no? De Juan. Pero no pensemos que cada familia, cada persona tenía su evangelio de Juan en un papiro, no. O sea, era algo comunitario, que se leía comunitariamente. Por eso se habla de la coinonía. Entonces, el hecho de sentir la tentación a dejar la palabra apostólica es sinónimo de pecado. Entonces, por eso, si decimos que pecado no tenemos, es decir, todos en la iglesia han soportado algún tipo de pensamiento que iba en contra de la doctrina apostólica. Pero dice el versículo 9, aquí lo conocemos, ¿no? Si homologué, literalmente, homologomen es confesar, pero confesar públicamente, es una confesión ante la comunidad. Homologueo tiene que ver con esa confesión que se da en público. Y si confesamos los pecados nuestros, y creo que en ese contexto tiene que ver con no tener ideas que nos desvíen de la palabra apostólica, y si vimos que Éfeso tenía probablemente, lo más seguro, influencia griega, todo aquello que me desvía de la palabra apostólica es pecado. Y es algo a los que estaban tentados los hermanos de las comunidades juánicas. Pero dice, si confesamos los pecados, bueno, los pecados nuestros, aquí literalmente, fiel es y justo para perdonar a nosotros los pecados, y aquí está otra vez, cazarice y purificar, aquí está otra vez, acuérdense que está en el versículo 7, cazarice, aquí está, cazarice y purificar a nosotros de toda adiquía, maldad. Entonces aquí, adiquía en este contexto es sinónimo de jamartía. ¿Qué es la maldad o el pecado? No nos hagamos del contexto. La negación de la doctrina apostólica que giraba en torno a la corporeidad. Entonces, sentían tentaciones. Hay algunos que se habían desviado, ¿ok? Entonces, si quieren seguir teniendo comunión unos con otros, tenían que arrepentirse, ser purificados y nuevamente regresar al punto central de la doctrina apostólica, que es, versículo 5, Dios es luz. Dios toma cuerpo. Dios está con cada uno de nosotros. Y luego dice el 10, si decimos que no hemos pecado, mentiroso hacemos a él y la palabra de él no está en nosotros. Entonces, aquí no hay escapatoria. O sea, la influencia griega que tenían las comunidades juánicas en Éfeso era evidente. Juan la está señalando. Aquí hay un pecado eclesial, un pecado que están desviando a la comunidad de la palabra apostólica que radica en todo lo que hemos visto, hemos escuchado y hemos palpado. Y por eso Juan llama a arrepentirse. Y por eso, en ese versículo 10, sintetiza la palabra apostólica, lo repito, con el Dios es luz. Esto parecería algo muy simple, pero como lo dije hace rato, desviarse de la palabra apostólica tenía que ver también con una desviación ética. Por eso Juan es muy claro en desarrollar una teología que giraba en torno al tema de la corporeidad de Dios. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, porque en el capítulo 2 Juan va a abordar este tema, pero bajo enfoques diversos. Ahorita solamente nos está 1 al 4, nos enfatiza corporeidad, del 5 al 10 nos enfatiza señalando un pecado eclesial en las comunidades que estaban teniendo ahí, que había gente que estaba negando dicha corporeidad, nos puede implicar, y por eso insta o manda a que se vayan se arrepientan. Por eso dice, si no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a él. No, sí han pecado.
están negando ese aspecto esencial de la palabra apostólica, que es Dios es luz. La corporeidad de Cristo, la corporeidad de Dios es una piedra central, una piedra angular en la teología juánica en el siglo I. Dios toma cuerpo. Por eso no es de extrañar que inicie el evangelio así. En el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Y hasta el 14 ya lo desarrolla ampliamente. Y el Logos, sarx egeneto, carne llegó a ser y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Ay, perdón, es que, entonces, este aspecto me parece central, pero el cristianismo, muchos han criticado que tiene una influencia griega. Pienso que del pensamiento juánico eh, es una reflexión que era antagónica al pensamiento griego. No es que una influencia de pensamiento es tomar un elemento del pensamiento original, de construir ese pensamiento, modificarlo y desarrollar un pensamiento teniendo elementos del pensamiento primero. Pero aquí no tenemos eso. Tenemos una contraposición con el concepto luz, con el concepto logos, con el concepto hombre, con el concepto vida. Entonces, es una contraposición completa. Por eso, en una ciudad que tenía influencia griega, era algo pues chocante, antagónico, que el cristianismo se desarrollara bajo esta perspectiva. Entonces, no sé si hasta ahorita alguien tiene algún comentario, alguna duda, o vamos bien. ¿Sí? Pueden. Ahí. Sí, Me queda claro, ¿no? La parte primera, el prólogo, cómo defiende y cómo expone la corporeidad, y por lo que estamos leyendo hasta el 10, el pecado, o sea, muchos estaban apartando, ¿no? Como lo vienes explicando, de la creencia apostólica de la corporeidad de Jesús, que haya venido, que la luz se haya encarnado y que haya estado en nosotros. Pero me queda un poco corto pensar que ya del 8 en adelante solamente está hablando de ese pecado que dices eclesiástico, ¿no? De solamente eso, porque entonces no tendría unión con el hijitos míos. Escribo esto, que para mí la división de los capítulos a veces no tienen ni ton ni son, ¿no? A mí se me hace que es un escrito completo que está hablando del pecado, ciertamente del pecado eclesiástico, pero yo creo que pudiéramos ya meter aquí pecados en general. Sí, el pecado en general, pienso que no lo aborda porque después de abordar el concepto pecado, en el 18 empieza a hablar del concepto anticristo. Gente que no se arrepiente y sale de la iglesia hacia el mundo. De hecho, dice en el 18 que anticristos poloi, anticristos muchos han llegado a ser. Entonces, y por eso saben que es la última hora. Y eso es algo realmente muy importante. ¿Por qué nos enfocamos, como dice la hermana Maritza, en el 8 y 9 a este pecado eclesial? Porque en el versículo, desde el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8, inicia con la palabra ean, el sí condicional. Por ejemplo, 6, si decimos. Versículo 7, pero si en la luz caminamos, y ocupan los verbos en primera persona del plural. Eipomen, en el versículo 6, si decimos, es un subjuntivo en primera persona del plural. Versículo 7, ean de entofoti peripatomen. Si decimos que en la luz caminamos, primera persona del plural, está usando un ejemplo comunitario de cómo la iglesia está desarrollando un seguimiento. Versículo 8, si decimos nuevamente que pecado no tenemos, entonces por el condicional sí, podemos saber que está enfatizando un pecado eclesial gravísimo. Y es que, como lo repito, parecería muy poca cosa
pensar que pues, por ejemplo, que pues fueran influenciados por un cúmulo de ideas que antagonizara al cristianismo, dijeran, no es posible que Dios tome cuerpo. Pero recordemos que una desviación teológica acarrea una desviación ética, siempre. Por eso algo que incluso en las cartas paulinas, ¿no? Aunque aquí no podemos citar a Pablo porque Pablo ya estaba muerto, pero por ejemplo, los judaizantes, los que querían guardar la ley de Moisés, que acarreaba una consecuencia ética, un seguimiento, una normativa de vida muy puntual. Entonces aquí, cuando empieza el capítulo 2, que lo vamos a ver, empieza, hijitos míos, esto escribo para que si alguno, para que no pequéis, ojo, para que no pequéis. Y ahorita vamos a empezar el capítulo 2, lo voy a proyectar para que, si no hay otro comentario, empezamos el capítulo 2, un comentario más, no sé. ¿No? ¿Está bien? Bien. Entonces, en el capítulo 2, vean cómo inicia la palabra tecnía. La palabra tecnía, mu, es niñitos. Tecnos es como un niño llamémoslo así, niño de 4 o 5 años. Un niño hasta 7 podía caber todavía, ¿no? Y es una bella referencia de ternura de lo que era el movimiento apostólico que pues presenció el ministerio de Jesús. Veían a los hermanos como niños, como niños. Entonces, dice, hijitos míos, esto escriba a vosotros para que no amarte te pequéis. Y si alguno pecare, y aquí tenemos esta palabra preciosa, Paracleton. Paracleton tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Vean, ¿cómo se traduce Paracleto? Defensor. Yo lo traducí como defensor, pero se puede traducir como abogado, como consolador. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan ya había Jesús anticipado que íbamos a recibir el Paracleto, el consolador, lo llama así? Entonces, no solamente en el pensamiento juánico se refiere al Espíritu Santo como Paracleto, también a Jesucristo. Jesucristo es nuestro Paracleto, nuestro defensor. Y eso es realmente algo bien importante porque esta palabra dice, si alguno pecase, bueno, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, esto, ¿cómo podemos entender aquí la palabra pecado? Uno puede decir, ¿sabes qué? Simplemente se desvió doctrinalmente esta persona, ok, era algo grave, primeramente la desviación doctrinal. Y ya lo vamos a ver en las cartas, en la tercera carta de Juan, cuando está, bueno, en la segunda carta de Juan, cuando ocupa el verbo proago, dice, todo el que va más allá y no permanece en la enseñanza de Cristo, a Dios no tiene, punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios no tiene, salen de la iglesia. Y por eso desviarse de la cuestión doctrinal apostólica era salirse de la iglesia. Y por eso, de hecho, en el lenguaje paulino, mucho antes de que estas cartas fueran escritas, había un modismo que ocupaba Pablo y que era ser entregado a Satanás. Por ejemplo, ser entregado al mundo, que es una metáfora de sacarlo de la congregación. Y aquí, 40 años después de estas cartas paulinas, Juan anticipa que el que se desvía de la doctrina apostólica sale de la comunidad automáticamente. Y por eso habla del arrepentimiento. El arrepentimiento se visualizaba espiritualmente, bueno, teniendo un abogado, Jesucristo el justo, pero visiblemente se manifestaba siendo reincorporado en la congregación. ¿Por qué? Porque ahí es la reincorporación en la congregación, es lo que da la coinonía. Coinonía, recordemos el versículo 3, entre nosotros y ustedes.
coinonía con el Padre y con el Hijo, porque se tiene coinonía con el mensaje apostólico. Por eso este capítulo 2 habla de niñitos. Niñitos son gente que necesita ser instruida, que necesita seguir un lineamiento no solamente doctrinal, sino también ético, que no se tenía que desligar. Los apóstoles eran ese lineamiento, lo que ellos habían presenciado eran ese lineamiento. Por eso, cuando desviarse, lo vuelvo a repetir, era algo que involucraba su aspecto espiritual y también ético. Y dice, y aquí tengo, esta palabra es muy importante, gilasmos, aquí se traduce literalmente como propiciación. Gilasmos, bueno, es una palabra que, a ver, sí, ¿alguien quiere Ay, mencionarlo? perdón, yo es que tengo una pregunta Sí, claro. que me retumba. Ahí, y perdón si ya lo dijiste, pero no lo entendí. Es, ¿cuál es la influencia griega realmente que manifiesta, que dices tú que hay en todo esto? O sea, por qué aseveras o no sé, entendí mal? Si dices que vemos que Juan está diciendo, mostrando una influencia griega. No, yo mencioné que Juan antagoniza con la influencia griega. Ah, ¿qué? Por eso, por ejemplo, había mencionado que el tema de la palabra fos es los griegos han entendido que es algo que inicia por una acción humana y que pues sí, obviamente la palabra fos involucraba la verdad, pero inicia con una acción humana. En cambio, para el pensamiento juánico, que es cristiano, Empieza con Dios. con Ok. Dios Es que si no entendí esa parte, yo dije, yo te dejé como seguir, pues yo decía, estoy perdida. no, Mentira. no te preocupes, no te preocupes. Ya, gracias. Si hay otro comentario, otra pregunta. Ay, yo me veo, mira, estoy todo en espinas. ¿No hay otro comentario? ¿No? Entonces, sí, pueden interrumpirme con toda confianza. Entonces, aquí esta palabra gilasmos es una palabra que se incorpora al griego. Se traduce como propiciación o se traduce también como el medio por el cual los pecados son perdonados. De hecho, si nos vamos al diccionarios teológicos griego, hay uno que yo ocupo bastante, pero esta palabra procede directamente de la Septuaginta y era básicamente que también se puede referir cuando los sacerdotes pagaban el perdón de los pecados anualmente. Entonces, aquí Juan lo ocupa que Cristo es la propiciación o el medio por el cual los pecados son perdonados. Esto es bien importante porque hasta ahorita nos seguiría, por así decir, chocando el hecho de que solamente pues no se hable de pecados en general, sino del pecado doctrinal, que eso es lo más delicado, porque si nos enfocamos al pecado doctrinal, ¿cuántas iglesias tienen una desviación doctrinal en su predicación? Y aquí podemos ser bien críticos. Es un pecado gravísimo que tiene que ver con una separación de la comunión con la palabra apostólica y una separación, evidentemente, como lo vimos, con el Padre y con el Hijo. Y aquí, entonces, son iglesias que no tienen a Cristo, no tienen comunión con el Padre. Y esto es realmente bien, bien importante y crítico para la cristiandad que dice estar predicando. O sea, Dios se hace hombre, ¿ok? Y bajo esa perspectiva tenemos un aspecto doctrinal. Y creo que no es poca cosa, ¿no? Digo, sigue siendo una característica que podemos seguir señalando como algo criticable en nuestra época también. Bueno, entonces, Él es el medio por el cual los pecados son perdonados, o propiciación es por los pecados nuestros, no únicamente, o no acerca de los nuestros únicamente, mono, sino acerca de todo el mundo. Entonces, aquí sí habla de que porque Dios perdona los pecados del mundo,
perdona este pecado del desviamiento doctrinal. Eso es algo bien, bien interesante, porque nos está hablando básicamente de la magnitud de la misericordia de Dios, la magnitud de la gracia. Obviamente Juan nos está aquí diciendo en un lenguaje muy sencillo. Juan no tenía esa capacidad redaccional como la tenía Pablo, que era un fariseo, un erudito. Entonces, pero sí, sí. Em, Ay, perdón, perdón. Ah, es como así que si el Señor perdona el pecado de todo el mundo, entonces por eso perdona el pecado de la desviación doctrinal. O sea, ahí no entendí. es que nos está hablando, por ejemplo, desde el versículo 6, que eh, habla de que si se niega, por ejemplo, O sea, sí entiendo el pecado doctrinal, pero pues, realmente, en teoría, entonces, según esto, todos hemos pecado doctrinalmente. Todos. no, aquí está usando una ejemplificación para decir que de la misma forma que Dios perdona los pecados de todo el mundo, de la misma forma el que se desvía doctrinalmente puede alcanzar misericordia para reincorporarse a la coinonía con la palabra apostólica de los que siguen ese lineamiento doctrinal que es que Dios es luz, que Dios en este caso tomó cuerpo. Y esto es muy importante porque el desviarse doctrinalmente, como lo dije ahorita, involucraba salir de la iglesia, como lo hicieron muchos anticristos. Y por eso lo que está diciendo es que los anticristos del versículo 18 en adelante podrían acceder a la misericordia si se arrepintieran. Si se arrepintieran, tienen la misericordia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso ya lo había mencionado desde el 5 por ahí, sí. en el versículo 5. 7. Sí. Si en la luz caminamos como Él está en la luz, comunión tenemos unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos purifica a nosotros de todo pecado. Entonces, el desviamiento doctrinal no es poca cosa, porque tiene que ver también con un desarrollo ético. Entonces, el que se desvía doctrinalmente, si se arrepiente, puede incorporarse a la coinonía. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque según el 2:1 tenemos un defensor que es Jesucristo el justo. El justo. O sea, no es cualquier defensor, sino Jesucristo el justo. Por eso el negativo del 2:1 es, les escribo esto para que no peque. ¿Y qué es no pecar? No se desvíen de la palabra apostólica, de lo que les hemos enseñado, no se desvíen. Y por eso cuando lleguemos más adelante al capítulo 4, vamos a ver el tema del discernimiento de espíritus, tan malentendido actualmente como que, ay, no, esta persona me da mala vibra. Eso, como que no, eso no es discernimiento de espíritus. Eso nada que ver. Tan simple como identificar las cuestiones doctrinales que no se separen de la palabra apostólica, que es lo que vieron, lo que tocaron, lo que oyeron y lo que desarrollaron por medio de la enseñanza o del anuncio, que es lo que lo menciona desde el versículo 3. Y eso realmente, si ahorita no solamente aquí Juan nos está desarrollando un tema doctrinal, que es Dios se hace hombre, Dios toma cuerpo. ¿Y por qué? Por la influencia griega que había en la ciudad de Éfeso. Pero si lo aplicamos a nuestra época, ¿cuántas desviaciones doctrinales hay que se separan de la palabra apostólica? Y realmente eso desarrolla una ética que aleja directamente a los creyentes de dicha palabra apostólica. O sea, el punto aquí es que tenemos una señalización que sigue siendo actual, sigue siendo constante. Y no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Hermana Marita, ¿no? Karen, ¿no? Ahora sí tenía en cámara. Entonces, eh, entonces aquí nos habla propiciaciones por los pecados nuestros, y ojo, aquí quiero subrayar este pronombre,
los pecados nuestros. Los pecados de los que se desvían de la iglesia son pecados de la iglesia. Y esto es bien importante. Aquí está el posesivo de los pecados nuestros, no acerca de los nuestros. Aquí ocupa gemétero, pero no solo de los nuestros únicamente, sino acerca de todo el mundo. Eso magnifica, ¿no? Si Dios perdona los pecados del mundo, puede perdonar a los que se desvían. Entonces, y luego en el 3 nos da un lineamiento. En el 3 retoma lo que había dicho en el versículo 6 y 7. Si leemos el 6, dice, si decimos que comunión tenemos con Él y en la oscuridad caminamos, mentiroso también lo hacemos a la verdad. Y dice el 7, pero si en la luz caminamos, como Él está en la luz, comunión tenemos unos a otros, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Él, purifica a nosotros de todo pecado. Y dice el 3, y en esto hemos conocido que conocemos a Él, que hemos conocido a Él, si los mandamientos de Él guardamos. Y aquí es bien importante porque esta palabra entolás, que se traduce como mandamiento, es algo que lo vamos a tener directamente en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Voy a usar la cita. Juan capítulo 14. Vamos a googlearlo aquí. Juan 14. Versículo 15. Dice, si amáis a mí, tas entolás, los mandamientos míos guardaréis. Y aquí es algo bien importante que habla de todo ¿cómo podemos entender el sustantivo entolás o los mandamientos? Porque aquí el término, muchos podrían, aquí no me pueden decir que los mandamientos de él, pues aquí es una referencia al Antiguo Testamento, a toda la Torá o a la ley de Moisés, recordando que pues Juan no está escribiendo a judíos, sino a una comunidad en Éfeso de influencia griega. ¿Cómo podemos visualizar esta palabra dentro de ese corpus de palabras de Jesús? Y es que primero, desde el versículo 13, desde el versículo 1 del capítulo 14, ya habla, no se angustien o no se entristezcan, no se desesperen, se puede decir, vosotros o vuestro corazón, que no se angustie vuestro corazón. Creed en Dios y en mí creed, literalmente. Vean, es algo bien bonito esto. Hay un doble imperativo aquí. Pisteuete e istotheón, creéis a Dios y a mí creed. Creed a Dios y creed a mí. Aquí está un mandamiento, ¿no? Ya tenemos este primer mandamiento. Narrativamente en el Evangelio, Juan va describiendo todos los que son los imperativos que él espera que se puedan seguir. Entonces, en el versículo 13, ya habíamos, antes del versículo 13, dice, lo que se pida en el nombre mío, esto se hará. Esto será. Entonces, y aquí cosa, ¿no? Entonces, todo lo que se pide en el nombre de Él, se hará. Y esto realmente es algo bien bonito porque cuando tenemos este tipo de mandamientos, tenemos el mandamiento supremo. Y esto es algo que pues podemos visualizarlo como bueno, en el capítulo 14 y 15 se sintetiza en el amor. Él da su vida por la comunidad. Da su vida, dice en el versículo 20,
dice, y en aquel día conoceréis vosotros que yo en el Padre mío, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bueno, aquí está en el versículo 20, ¿no? Y luego dice el 21. A ver, si lo leo aquí en NBI más rápido, porque aquí se puede, el que tiene los mandamientos míos y guarda a ellos, aquel está en el amor mío. Entonces, ¿te dan cuenta? El amor a Jesucristo es guardar los mandamientos directamente, como lo dice el versículo 21. Pero estoy buscando un versículo donde sintetiza todo esto. Permítame un momento. Aquí está, en el capítulo 12 perdón, versículo 12 del capítulo 15. 12:15. Literal, no, capítulo 15, versículo 12. 11:12. Este es el mandamiento mío para que se amen unos a otros como yo amé a vosotros. Entonces, ese es el mandamiento central, todo se sintetiza en el amor. 15:12, ¿no? Entonces, ahora cuando tenemos aquí en el Primera de Juan, tenemos la palabra entolás. ¿Cuáles son los mandamientos de él? El amor. Todo lo que involucra el amor y la comunión eclesial. Por eso, este mandamiento en Tolás lo relacionamos directamente con la palabra koinonía en el versículo 6, koinonía en el versículo 3. Se tiene koinonía con la palabra apostólica mediante el amor. ¿Por qué lo amamos? Porque se hizo cuerpo, se hizo hombre. Entonces, es algo realmente bien importante esto, ¿no? La única referencia inmediata, lo repito, de las cartas es el Evangelio. En esto conocemos que hemos conocido a Él si guardamos los mandamientos de Él. Y eso es bien importante, porque por medio de esos mandamientos decimos que lo conocemos a Él. ¿Y cómo sabemos, al menos los lectores originales, cómo sabían que estaban guardando los mandamientos de Jesucristo? Mediante guardar o mediante la palabra apostólica. Por eso es bien importante esta característica, y de ahí que en el versículo 4, dice, el que dice que conoce a él y los mandamientos de él no guarda, o sea, no ama al hermano, no se aman unos con otros, no está en coinonía con los hermanos mediante la palabra apostólica, mentiroso es y en la verdad no está. ¿Quién no está según el contexto? Yo pregunto, ¿quién no está en coinonía con los creyentes? Los que niegan la palabra apostólica, los que necesitan arrepentirse y salen de la iglesia. Eso es bien importante. Por eso, ¿cómo los llama? Mentirosos. Y por eso ya había hablado previamente que habla de la adiquía. ¿Sí? Perdón. Pero aquí no está hablando ya de no solamente de lo que venimos hablando de la doctrina y esto de de la palabra apostólica, sino en general, porque habla acerca de los mandamientos que estamos hablando acerca del amor. Entonces ya es como que cambia el contexto, ¿Cómo a qué mandamientos te refieres? pues del amor, amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. O sea, es el mandamiento más importante, lo que acabamos de hablar de Juan 15:12. Sí, de hecho, el antecedente inmediato de esa parte lo tenemos en el Evangelio. En el capítulo 15, cuando, por ejemplo, dice desde el 9, permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, Exacto. permanezcan en mi amor. Exacto, pero entonces, por eso digo, o sea, en este punto de estos versículos ya no solamente se está enfocando en la doctrina de la palabra apostólica, sino que ya está profundizando a más adentro.
Es que acerca, guardar la doctrina trae como consecuencia la coinonía. Por eso lo había mencionado también en ¿dónde está? Mm, el versículo 3. claro, pero, Lo que, pero ahí tengo una pregunta. sí, Ok, sí, supuestamente estás en una doctrina correcta apostólica, pero si no muestras amor, pues estás transgrediendo el mandamiento, ¿no? Y el amor en la coinonía ya se ve truncada, ya se ve afectada por no permanecer en el amor, ¿cierto? sí. Y de Y hecho, ahí no estamos hablando, o sea, de negar la corporeidad, ni tampoco estamos hablando de específicamente ese punto, sino que es una persona que está en un proceso de entender el amor de Cristo y de transformar su corazón. O sea, no, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, es como estos versículos para mí son muy valiosos porque sí hablan acerca de la importancia de un corazón transformado, no solamente de tener una doctrina clara. yo como sugerencia te podría mencionar que para poder hacer exégesis no solamente de esta carta, sino también del Evangelio, podamos tener, al menos momentáneamente, la mentalidad de los lectores originales. Los lectores originales no tenían toda la Biblia como la tenemos nosotros. Y yo sé que, por ejemplo, ahorita podrías mencionar, mira, ¿sabes qué? Aquí podemos relacionar todos los mandamientos, incluso citar a Pablo, citar el Antiguo Testamento, pero eso no era lo que tenían los lectores originales en las comunidades juánicas. Tenían directamente, por así decirlo, el pensamiento de Juan y lo único inmediato que tenían era, en este caso, el Evangelio. Y es que una característica narrativa del apóstol es que todo va de la mano. Por ejemplo, punto A, Dios se hace cuerpo. Punto B, si Dios se hace cuerpo y permanecen en esa fe que es la palabra apostólica, tienen comunión con los testigos que vieron que Dios hace cuerpo y como consecuencia con Jesucristo y con el Padre. Entonces, inciso C, si tienen comunión con los que tienen, con Jesucristo y con el Padre, teniendo comunión con los testigos presenciales, es decir, que no van a tolerar cualquiera que diga caminar en la oscuridad y niegue la palabra apostólica. Entonces, en consecuencia, los mandamientos, que es lo que habían leído en el Evangelio, van a guardar, que de hecho el mandamiento del amor está implícito en el tema de la coinonía, pero todo radica, en este caso, por el mandamiento de la doctrina. Y como lo había mencionado, una desviación doctrinal tiene una desviación ética, y el amor es una responsabilidad ética relacional de un sujeto al otro, en este caso, el cristiano. Por eso, cuando tenemos esta característica, por ejemplo, tú no vas a amar a tu prójimo si tienes algún tipo de desviación doctrinal. Tú lo amas porque sigues la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo es predicada por los testigos presenciales, quienes oyeron, vieron y palparon a Cristo. Y como amas a tu prójimo, tienes coinonía con el prójimo. Entonces, todo va de relacionado y va de la mano. La desviación doctrinal te excluye de la comunidad, te excluye del amor y te excluye, en este caso, de poder tener ese tipo de coinonía. Pero el amor está implícito, es una parte de ese ser cristiano o de ese ser comunitario. Por eso este tipo de coinonía es el coinonía de los tecnía, de los hijitos, de los niñitos, que lo compone más, del 2 al 14, lo compone por niños, padres, jóvenes. Tres características, tres gente que componen a la comunidad de Éfeso. Jóvenes, padres y niños, que ya habla puntualmente de una sección, pero no sé si me voy a explicar, Ángela, no sé, pero es que todo va de la mano, pero no, quédate, a menos por ahorita, te podría sugerir que te quedaras solamente con lo que el texto en ese contexto nos está diciendo, que es una expresión doctrinal de la corporeidad,
Podemos de ahí después sacar aplicaciones para nuestro contexto mexicano, latinoamericano, pero creo que el contexto o la aplicación más inmediata es la desviación doctrinal. Y ojo, si lo que lo estamos aprendiendo hasta ahorita de este pasaje, visualizamos bajo esto que Juan nos está transmitiendo a muchas congregaciones o movimientos religiosos, cuidado porque no son parte del cuerpo. Por ejemplo, no solamente iglesias de coaching, iglesias donde no se predica exegéticamente, iglesias donde no se predica la palabra apostólica, tienen otro fundamento. No hay comunión con el Padre, con el Hijo, y como consecuencia no lo tienen. Son iglesias sin Cristo, iglesias sin el Padre. Y eso es peligroso, porque entonces, yo sé que se puede oír un poco hasta fatalista, ¿no? Pero una iglesia que no convive con la palabra apostólica, no convive con Dios. No está Dios en ellos. Entonces, pues ya son las 9. Vamos a dejarlo ahorita, entonces ahorita dejemos en el versículo 3 y vamos a retomar el 4 en adelante, porque el tema del mandamiento lo va a retomar en el versículo 7. Aquí está, nuevamente el versículo 7. Amados, no mandamiento nuevo escribo a vosotros, sino mandamiento viejo, el cual tenéis desde el principio. Y aquí otra vez la palabra G. ¿Cuál es el principio? El principio de la predicación. El mandamiento viejo es la palabra que escuchasteis. Y lo vamos a ver con calma, ¿no? Entonces, pero si no hay otro comentario o otra duda hasta ahorita, sino para que oremos para terminar, nos quedamos en el versículo 3. Voy a apuntarlo más, ¿no? Versículo 3. Bien. Esto, hay un montón de dones espirituales que pueden ser completamente, y digo, criticables desde el texto. Y creo que Juan, ya con esto, pues, no sé, hace una crítica, como lo dije ahorita, ¿no? A muchos movimientos religiosos. Muchos movimientos religiosos que no tienen a Dios. Y pues vamos a ver si no hay un comentario más. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque somos parte de la comunidad que cree en tu palabra mediante la palabra apostólica. Te pido que podamos seguirte, podamos tener ese amor para con el otro, que es tu mandamiento central, tu mandamiento que nos insta, nos permite desarrollar una perspectiva nueva acerca de la vida. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesucristo.